Me da mucho gusto estar con ustedes. Hoy completamos la primera mitad de nuestras 8 cápsulas y el tema no pudo haber sido mejor elegido en este momento y sobre todo por su contenido. Un contenido relevante en la acción de cualquier líder, un contenido que, como vamos a ver y quiero proponer, es una obligación personal. La reflexión ética acerca de nuestro liderazgo. 3 ideas sobre la reflexión ética. La primera de Victoria Camps: la ética debe entenderse no solo como la realización de unas cuantas acciones buenas. Vamos a ver que eso está más relacionado o con el derecho o con la moral, sino con la formación de un alma sensible. Primera idea. La segunda es: debemos de establecer una ética personal. Esta es una reflexión muy importante que separe lo negociable de lo no negociable. Un punto de no retorno. Una segunda idea fundamental. Y la tercera, de un autor que ahora está muy de moda, Harari, no tan positiva, pero que también, sin lugar a dudas, refleja lo que hemos hecho como humanidad. La historia de la ética es un triste relato de ideales maravillosos que nadie cumple. Harari. Así que tenemos por delante cuestionarnos qué es la ética y reflexionar personalmente acerca de ella. ¿Cuáles son nuestros temas? Por una única ocasión vamos a ampliar a 3 capítulos y compromisos personales. Vamos a hablar de la ética en nuestro quehacer personal y profesional. Vamos a dar algunos fundamentos éticos que espero sean muy novedosos para ustedes. Y terminaremos hablando de la creación de una ética de la creación. Porque, si acuerdan, el liderazgo tiene que ver con la generación de visiones, de futuros posibles, y la ética está relacionada profundamente con ello. Así que entremos en nuestra primera charla, nuestro primer capítulo: ética en nuestro quehacer personal y profesional. Y tal vez la pregunta en un taller de liderazgo es: ¿por qué debemos de reflexionar sobre la ética? Eso estuvo bien para las clases de la preparatoria, pero ¿por qué ahora reflexionar sobre la ética? ¿Cuáles son los retos de una reflexión ética? Yo los dividiría en 3. Primero está el querer, y tiene que ver con el rol de las emociones. Déjenme poner algo en consideración. De alguna manera, a partir de Platón, con el mito del carruaje, en donde un alma o el alma del ser humano tiene que guiar a 2 caballos. En Fedro está este mito. Un caballo es noble, que es la razón. Otro caballo es violento, y son nuestras emociones. Y el alma tiene que dirigir un poco a estos 2 profundos impulsos de nosotros. Uno bueno, otro malo. Me parece que esta dicotomía ha generado muchísimo daño en la humanidad. Cada vez más las neurociencias están seguras de que las emociones, lo que queremos, es fundamental. Déjenme contar una historia de cómo esto de las emociones es fundamental en los criterios éticos. Imagínense que se encuentran en una estación de ferrocarril, están en el cuarto de control, no trabajan en el sistema ferroviario, no viven en esa ciudad, nadie de sus familiares vive ahí. Ven que una locomotora va a toda velocidad para estrellarse en un muro. Si no sucede nada, morirán los 5 participantes, las 5 personas que van ahí. Pero hay un botón que tú puedes apretar. Si lo aprietas, la locomotora se desvía a una vía lateral donde se frenará. Desafortunadamente va caminando un hombre por esa vía que será atropellado por la locomotora. Si no haces nada, mueren 5. Si aprietas el botón, muere 1. La decisión ética no es sencilla, pero tal vez tú, como la gran mayoría de personas, el 80%, dicen los investigadores, terminará no sin dificultad apretando el botón. ¿Por qué? Porque la razón lo dice. Es preferible 5 personas vivas que 1. Es preferible que muera 1. Muy bien, ahora piénsenlo de esta manera. Estás en la misma estación de ferrocarril, nada más que ahora estás en un puente. Ves que una locomotora viene hacia el puente a toda velocidad. Va a pasar por debajo de donde estás tú y va a chocar contra una pared y se van a morir los 5. Algo tienes que hacer porque si no mueren los 5.
¿Qué puedes hacer? Bueno, adelante de ti hay un hombre muy grande, recargado sobre el barandal. Basta empujarlo para que caiga sobre la vía. Y por su tamaño, muy grande, detendrá la locomotora, se salvarán las 5 personas, aunque él morirá. Si tú te avientas, te mata a ti y a los 5 también, ¿no? ¿Qué haces? ¿Avientas al hombre? ¿Empujas al hombre o no lo haces? Fíjense que, en estricto sentido, si las emociones no jugaran un papel importante en nuestras decisiones éticas, tendríamos que decidir igual. 5 vidas valen más que una. Sin embargo, algo ha cambiado ahora que se trata de empujar a otra persona. Las emociones cuentan. Sin lugar a dudas, también es fundamental nuestra razón. Es necesario decidir al hablar de la ética. Hay un experimento muy famoso que se ha repetido múltiples veces, donde la conciencia y la razón es fundamental, porque si no, nuestra ética deviene en comodidad, en mediocridad. El experimento es muy conocido, lo hizo un psicólogo de nombre Milgram. Consiste en citar a 40 personas que van a jugar el rol de maestros y 40 que van a ser sus alumnos. Están conectados por una computadora en cuartos diferentes. El maestro hace una pregunta por la computadora, el alumno la tiene que contestar. Si el alumno se equivoca, el maestro debe de darle un toque, una descarga eléctrica, y él sabrá el daño que le está infligiendo porque tiene un voltímetro que indica graduación de 0 a 300. 5 volts, 10 volts, 50 volts ni lo siente, 100 volts llora, 50, 150 le duele muchísimo, 200 empieza a gemir, 300 se desmaya. Y oye a la grabación, porque no es que haya un estudiante del otro lado, oye la grabación que simula los gritos de dolor por las descargas eléctricas. De 40 maestros, ¿cuántos terminan desmayando a sus supuestos alumnos? Porque la regla es, si se equivoca le das un toque, pero si se equivoca nuevamente, el siguiente toque tiene que ser mayor. ¿Cuántos maestros desmayan a sus alumnos? 27 de 40. Es terrible, casi el 70%. El experimento lo repiten en otro contexto. Igual, 40 maestros, 40 alumnos, un toque. Solamente que ahora la regla es, el alumno, si se equivoca, recibe un toque, pero se cancela la idea de, si se equivoca 2 veces, el toque tiene que ser mayor. ¿Cuántos maestros desmayan a sus alumnos? Solamente 2. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de nosotros evitamos la conciencia, evitamos nuestro razonamiento y nos dejamos llevar por las normas del otro. Es el grave problema de la obediencia debida. Así que el rol de la reflexión, de la conciencia es fundamental en la ética. Pero desde luego, la ética se valora en las acciones, en las evidencias externas. Y entonces la pregunta en la ética es, ¿qué debo de hacer para actuar correctamente? Ahora, hay un grave problema, menciona Edgar Morin. Hay una incertidumbre ética porque nada nos asegura que nuestras intenciones corresponden a los resultados de nuestros actos. Hay de alguna manera una deriva en nuestras intenciones que hace que actos que tuvieron un origen, una intención buena, generen resultados malos. De la misma manera que puede ser que incluso intenciones negativas den actos positivos. ¿Cómo debemos de valorar éticamente esto? Lo que es cierto es que nuestras intenciones fracasan. No es suficiente una ética de las intenciones. Es fundamental una ética de los efectos y de las consecuencias. Algunos conceptos básicos que quisiera proponer. La moral es diferente de la ética. Las normas morales son normas culturales, es lo aceptado por una cultura. Hay normas morales diferentes dependiendo de diferentes países. Los valores morales son conceptos que deberían de regir nuestro comportamiento. La ética, en cambio,
es una moral que surge por la reflexión, es una moral de segundo orden, es una reflexión personalizada. Y me gusta pensar que la ética debe de ser una ética no solamente de derechos, porque es muy fácil asumir éticamente qué merezco yo, pero eso que yo merezco tengo la obligación de también otorgárselo a otro. Ahí surge la reflexión ética. Entonces, la moral intenta proteger valores, la ética intenta proteger valores comunes, compartidos por todos. El derecho es diferente a la moral y a la ética porque el derecho protege de una manera coactiva, nos castigan, aquellos valores que son imprescindibles, ¿no? Que no pueden estar sujetos al azar. Requerimos vivir en una sociedad con el derecho. Y lo normal es diferente porque lo normal es lo que hace el criterio estadístico. Hay cosas que se hacen normalmente y no son morales, pero la gran mayoría de la gente las realiza y pueden o no estar dentro del derecho. Así que el mal lo hacen personas buenas por falta de reflexión ética. Actuar dentro de la ley o según la moral puede ser contrario a la ética. Y me gusta pensar que la obediencia moral, la obediencia al derecho, a la ley y a la normalidad, a veces la utilizamos para callar nuestra conciencia. Stalin Milgram. La conciencia de la ética se desarrolla. Y la pregunta fundamental que nos tenemos que hacer es cómo podemos saber lo que es bueno y lo que es malo. ¿Cuáles son nuestros criterios del bien y el mal? Que requieren una constante actualización y que requieren un espacio público de conversación. Por lo tanto, ¿por qué debemos de reflexionar sobre la ética? Porque la reflexión ética es una obligación personal. Ahora bien, quiero comentar que la ética se ha enriquecido en los últimos años con las investigaciones de las neurociencias. Lean este autor, es maravilloso, Gazzaniga, ¿qué nos hace humanos? Y Gazzaniga menciona 5, lo que él llama módulos éticos. Esto es, él sugiere que ya nuestro cerebro, como Homo sapiens, tiene estos 5 módulos éticos innatos. Los voy a leer rápidamente, lean a Gazzaniga, es maravilloso. Primer módulo ético que todos compartimos, la reciprocidad. La reciprocidad implica ofrecer un cierto tipo de respuesta a un gesto favorable que he recibido. Cuando alguien hace algo bueno por mí, tendemos a hacer algo en consonancia. No forzosamente la reciprocidad es equidad. Un padre y un hijo no son iguales, pero sí recíprocos. ¿Qué virtudes surgen de la reciprocidad? La justicia, la fiabilidad, la equidad, la paciencia. La reciprocidad es tratarnos unos a otros con cierto grado de correspondencia. Cuando no lo hacemos, nos sentimos culpables. También tenemos un módulo que favorece la sensibilidad o ser sensibles al dolor. A nadie nos gusta sufrir. A nadie nos gusta ver sufrir a otra persona. Las consecuencias de este módulo ético, nos llevan a pensar que no debemos causar dolor a los demás, que sentimos aversión por el dolor de otros. De esta manera hay virtudes que surgen como la bondad, la compasión para ayudar al que sufre o la cólera justiciera que castiga al que ha hecho daño. Un tercer módulo ético que está en nuestro cerebro, dicen las neurociencias, es la jerarquía. Respetar la jerarquía es algo que hemos adquirido desde la evolución. Los mamíferos conservan esta jerarquía, hay un macho alfa. Es la tendencia a respetar a los jefes y a la autoridad. ¿Qué virtudes surgen de ahí? El respeto, la lealtad, la obediencia. Y surge la vergüenza como una respuesta emocional cuando he hecho algo malo que va en contra de esta obediencia a la jerarquía. Me siento poco digno. El cuarto módulo ético es la coalición endogrupo-exogrupo. ¿Qué hace este módulo ético? Pues nos hace sentir iguales con los que forman parte de nuestro grupo, con nuestra manada, con nuestra tribu, con nuestra familia, con nuestro país, y nos hace ver diferentes e incluso peligrosos a los que son parte de otro grupo. Los partidos políticos, las empresas, los equipos de fútbol tienen esta coalición endo-exogrupo. ¿Qué surge como consideración?
la confianza, la compasión por los míos y la aversión por los de fuera. Virtudes que surgen de aquí: la confianza, la colaboración, el trabajo en equipo, el autosacrificio, el heroísmo, el patriotismo. Y por último, distintivo de los seres humanos, la pureza. Solamente los seres humanos experimentamos esta tendencia hacia la pureza, este rechazo a lo repugnante. Nos provocan repugnancia cosas que nos recuerdan cierta connotación animal, como por ejemplo los fluidos corporales o las heces. La repugnancia también se traduce a las personas. Fíjense que ustedes podrían a lo mejor usar ropa que compraron en un bazar, pero de seguro no se la pondrían aunque estuviera perfectamente limpia si la usó un criminal. Hay una cierta tendencia a la repugnancia. La pureza se valora, ¿sí? Por eso, en algunas culturas, por ejemplo, la importancia de la castidad o la virginidad. Solamente para resumir y para que lo lean ustedes si se interesen en este campo, llevémoslo a la connotación de las religiones, porque en las religiones se manifiestan claramente estos 5 módulos éticos. Reciprocidad. Piensen en la gran cantidad de tratos que hacemos con Dios. Si nos portamos bien, tú nos concedes ciertas cosas. Piensen cómo en el sufrimiento es fundamental, pues el castigo es el infierno y no el sufrimiento está en el cielo, ¿no? Es esta posibilidad. La jerarquía. Tal vez hay pocas instituciones tan jerárquicas como las religiones, ¿no? La jerarquía. La coalición endogrupo-exogrupo, como dicen ahí, nunca hay que hablar ni de fútbol, ni de política, ni de religión, porque nos vamos a pelear con los de afuera. Y por último, la pureza. Ya hablábamos de la virginidad, los actos buenos, los actos malos que son valiosos, ¿no? El blanco de muchos sacerdotes. Entonces, esto es fundamental. Finalmente, quisiera hablar de la creación, de una ética de la creación, para regresar estas ideas al liderazgo e invitarlos a leer a este brillante autor, José Antonio Marín. Acuérdense, la reflexión ética es una obligación. Lo humano es crear posibilidades. Ese es el sentido del liderazgo. Nuevas posibilidades. Ya lo decíamos, la ética no es una ética solo de derechos. Es una ética que nos obliga a crear un mundo de posibilidades para el otro. ¿Qué derechos tenemos? ¿Qué derechos tenemos que generar también para nuestros equipos, para el resto de la humanidad? Pienso yo, el derecho a la vida digna, como una obligación que tenemos que generar. El derecho y la obligación a una vida inteligentemente libre, donde sea la razón y no la influencia de los otros lo que nos haga dirigir nuestras acciones, y el derecho y la obligación a buscar y a procurar la felicidad. Dice José Antonio Marina, el ser humano es un deseo inteligente, una sentimentalidad racional, una racionalidad poética que aspira a una felicidad objetiva experimentada como felicidad subjetiva. En todos los niveles aparecen las 2 notas simultáneas: el conocimiento, la razón y el afecto, nuestras emociones. Termino. La restricción, el impedimento, tiene que ver con el derecho. En la ética, lo fundamental es cumplir mi deber porque lo quiero, porque estoy convencido, y ahí el liderazgo es fundamental. El mal, tendremos que asumirlo, es aquello que nos degrada a mí y a los demás en nuestra dignidad. Nuestro compromiso y nuestra reflexión es con la dignidad de todos los seres humanos. Generación de compromisos, tal vez la reflexión ética sea suficiente, pero los invito a que lean los artículos que les mandamos. Les invito a que se interesen en Gazzaniga, en José Antonio Marina o en cualquier autor de la ética. Y algunas preguntas. ¿Cuáles son para ti las diferencias entre la moral y la ética? ¿Qué obstáculos debes de superar tú y tu equipo de trabajo para actuar de manera realmente ética? ¿Cómo puedes generar espacios públicos para cuestionar los criterios éticos con los que riges tu conducta y la conducta de tu equipo? Sé que será una reflexión por demás interesante. Si la logran compartir, si la desean compartir conmigo, seré muy afortunado.
Muchas gracias.